Durante los años del dominio nazi, las autoridades alemanas intentaron redefinir la dinámica familiar a través de una variedad de políticas raciales. Las políticas raciales del régimen nazi excluían y perseguían a aquellos a quienes la ideología definía como enemigos raciales, en particular a los judíos. Esto a menudo condujo a la alteración o ruptura de los roles y relaciones familiares tradicionales. El régimen nazi creó distinciones legales entre los judíos y los llamados arios, que afectaron gravemente la vida familiar. El 15 de septiembre de 1935, el gobierno aprobó las leyes raciales de Nuremberg, que definían legalmente a los judíos como una raza separada basada en la religión de sus padres y abuelos. Cualquier persona con 3 o más abuelos nacidos en la comunidad religiosa judía fue clasificada como judía, independientemente de sus creencias religiosas, asociaciones culturales o autoidentificación. Antes del inicio de la guerra, el primer pogromo en la Alemania nazi fue la Kristallnacht, a menudo llamada Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, en las que se saquearon hogares judíos en numerosas ciudades alemanas junto con 11.000 tiendas, pueblos y aldeas judías, mientras civiles y soldados destruían edificios con mazos, dejando las calles cubiertas de ventanas rotas. La mayor parte de los disturbios tuvo lugar del 9 al 10 de noviembre de 1938. Los judíos fueron asesinados a golpes, 30.000 hombres judíos fueron llevados a campos de concentración y 1.668 sinagogas saqueadas y 267 incendiadas. Como resultado, innumerables familias judías se quedaron sin padre, mientras que muchas mujeres asumieron el papel tradicional masculino de sostener a su familia. Los pogromos de noviembre de 1938 también provocaron un gran aumento de la emigración judía. Como los permisos y visas se volvieron difíciles de obtener, algunas familias judías decidieron aceptar la oferta del gobierno británico de enviar a sus hijos al Reino Unido. En los años 1938 a 1939, Gran Bretaña estableció el llamado Kindertransport, en los que unos 10.000 niños judíos menores de 17 años fueron alojados en campos e instituciones, mientras que otros fueron alojados con familias que no conocían, incluidas familias no judías en una tierra extraña con un idioma desconocido. Tanto en los campos como en los guetos, las mujeres eran particularmente vulnerables a las palizas y violaciones. Las mujeres judías embarazadas a menudo intentaban ocultar sus embarazos o eran obligadas a someterse a abortos. Las mujeres deportadas de Polonia y la Unión Soviética para realizar trabajos forzados en el Reich a menudo eran golpeadas u obligadas a someterse a tener relaciones para obtener alimentos u otras necesidades o comodidades básicas. En ocasiones, las trabajadoras forzadas polacas, soviéticas o yugoslavas quedaban embarazadas de hombres alemanes. Si los llamados expertos raciales determinaban que el niño no era capaz de germanizarse, las mujeres generalmente eran obligadas a abortar o simplemente enviadas a la región de donde procedían sin alimentos ni atención médica. Los judíos vivían en el este de Europa después de que Alemania invadió Polonia en 1939. Más de 2 millones de judíos polacos quedaron bajo control alemán. Después de que Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, varios millones de judíos más quedaron bajo su dominio. Los alemanes tenían como objetivo controlar esta considerable población judía al obligarlos a residir en secciones marcadas de pueblos y ciudades, que los alemanes llamaban guetos o barrios residenciales judíos. En total, los alemanes crearon al menos 1.000 guetos en territorios ocupados. El gueto más grande estaba en Varsovia, la capital polaca, donde estaban confinados casi 500.000 de judíos. A los judíos de otros distritos de Varsovia, así como a los de otras ciudades, se les permitía traer solo el mínimo absoluto, generalmente pertenencias personales y ropa de cama. Eso significó pobreza instantánea y una gran desventaja social en comparación con los habitantes originales del distrito anterior al gueto. Los alemanes generalmente marcaban las secciones más antiguas y deterioradas de las ciudades para los guetos. A veces tuvieron que desalojar a los residentes no judíos de los edificios para dejar espacio a las familias judías.
Muchos de los guetos estaban encerrados por cercas o paredes de alambres de púas, con entradas vigiladas por la policía local y alemana, además de polacos y miembros de las SS. Solo aquellos con permisos especiales podían abandonar el gueto. Durante el toque de queda por la noche, los residentes se vieron obligados a permanecer dentro de sus apartamentos. En las ciudades polacas de Lodz y Varsovia, las líneas de tranvía atravesaban el centro del gueto. En lugar de redirigir las líneas, los trabajadores las cercaron y los policías vigilaban el área para evitar que los judíos escaparan en los tranvías. Los pasajeros de afuera del gueto usaban el tranvía para ir a trabajar y algunos los montaban los domingos solo para mirar y burlarse de los prisioneros del gueto. A medida que grandes poblaciones fueron forzadas a áreas pequeñas, varias familias se vieron obligadas a compartir cada casa. En el gueto de Varsovia, un promedio de poco de más de 7 personas compartieron una habitación. Este hacinamiento, junto con la falta de agua corriente limpia y sistemas de alcantarillado adecuados, resultó en un saneamiento deficiente. Las enfermedades contagiosas se propagaban rápidamente en estas viviendas estrechas y poco sanas. Desde el principio, las raciones de comida fueron mínimas y el hambre era común. Menos de la mitad de la cantidad diaria recomendada para mujeres, 2.000 calorías por día, y hombres, 2.500 calorías por día. Las raciones consistían en pan, papas y grasa gorda. En un intento por complementar sus dietas, los habitantes del gueto organizaron un próspero mercado negro donde los bienes podían intercambiarse por alimentos. Algunos residentes tenían dinero u objetos de valor que podían intercambiar por comida introducida de contrabando en el gueto. Otros simplemente fueron obligados a mendigar o robar para sobrevivir. El contrabando de comida en el gueto se convirtió en un método común de supervivencia. Algunos de los que estaban fuera del gueto también aprovechaban las desafortunadas circunstancias de los habitantes para su beneficio, importando alimentos y medicinas en el gueto al mejor postor, aunque si los atrapan se enfrentaban a castigos severos. Los suministros médicos eran escasos y después de que muchos guetos se sellaron y se separaron del mundo exterior, se agotaron rápidamente por completo. La desnutrición, la sobrepoblación y la falta de atención médica trajeron otro factor mortal a la vida cotidiana de los residentes del gueto: el tifus. Durante los largos inviernos, el combustible para calefacción era escaso y muchas personas carecían de ropa adecuada. Las personas debilitadas por el hambre y la exposición al frío se convirtieron en víctimas fáciles de la enfermedad. Decenas de miles murieron en los guetos por enfermedad, hambre o resfriado. Los resultados fueron realmente horribles. Entre octubre de 1940 y julio de 1942, alrededor de 92.000 de los residentes judíos del gueto murieron de hambre, enfermedades y resfriados, que representaron casi el 20% de la población total. Casi un año antes del establecimiento del gueto, el 26 de octubre de 1939, el trabajo forzoso se hizo obligatorio para todos los hombres y niños judíos de 14 a 60 años. Esto se extendió a los hombres y niños de 12 a 60 años en enero de 1940. Algunos judíos lograron mantener sus trabajos después de la guetización en Varsovia, pero la mayoría quedaron desempleados. Después de haber perdido sus negocios y sus formas normales de empleo, la mayoría de las personas en los guetos no tenían una fuente regular de ingresos. Esto condujo a un próspero mercado negro, donde las personas intentaron intercambiar posesiones por sus necesidades cotidianas. A medida que continuó el esfuerzo de guerra, aumentó la necesidad de mano de obra barata y preferiblemente gratuita. Los alemanes recurrieron cada vez más a utilizar a los judíos encarcelados para trabajos forzados, como trabajos de construcción, etc. El trabajo en cada gueto difería. Los habitantes podrían usarse para cualquier cosa, desde trabajos de construcción hasta confección de ropa. Los trabajadores forzados trabajaban en jornadas extremadamente largas en condiciones brutales. Algunos trabajos se utilizaron como una forma de castigo en lugar de para la productividad, aunque la mayoría de ellos intentaron utilizar productivamente la mano de obra gratuita, generalmente para el esfuerzo de guerra. Para algunos judíos, el trabajo fue una línea de vida temporal, ya que aquellos que estaban siendo utilizados para el trabajo a menudo recibían raciones adicionales, aunque todavía eran mínimas, y tenían menos probabilidades de ser elegidos para listas de deportación. El trabajo a menudo también ofrecía la oportunidad de escapar de las paredes del gueto, lo que brindaba a los trabajadores
oportunidades adicionales de contrabandear alimentos o material racionado, aunque esto también aumentaba el riesgo de ser atrapados y castigados. También hubo varios teatros que mostraron obras, así como artistas, músicos, bandas y escritores que publicaron en secreto. Desde el 15 de enero de 1941, los habitantes del gueto también podían enviar y recibir correos a través de la oficina de correos de Varsovia con sede en el gueto. La publicación no era confiable y podría suspenderse temporalmente. También fue censurado y solo podía enviarse a países neutrales que no estaban en guerra con Alemania. A pesar de estos desafíos, el servicio postal significaba que los habitantes podían recibir paquetes de alimentos de parientes en Polonia o en el extranjero y difundir las malas condiciones allí, aunque utilizando lenguaje indirecto o dibujos. Todos los días, los niños quedaban huérfanos y muchos tuvieron que cuidar incluso a niños más pequeños. Los huérfanos a menudo vivían en las calles pidiendo pedacitos de pan a otros que tenían poco o nada que compartir. Muchos murieron congelados en el invierno. Para sobrevivir, los niños tenían que ser ingeniosos y útiles. Los niños pequeños en el gueto de Varsovia a veces ayudaban a pasar comida de contrabando a sus familias y amigos, arrastrándose a través de estrechas aberturas en la pared del gueto o alcantarillas. Lo hicieron con gran riesgo, ya que los contrabandistas que eran atrapados fueron severamente castigados. Aunque el sufrimiento y la muerte los rodeaban, los niños no dejaban de jugar. Algunos tenían queridas muñecas o camiones que trajeron al gueto con ellos. También fabricaban juguetes usando cualquier trozo de tela y madera que pudieran encontrar. En el gueto de Lodz, los niños convirtieron la parte superior de las cajas de cigarrillos vacías en naipes. Los judíos en el gueto resistieron el gobierno alemán y las condiciones que se les impusieron de diferentes maneras. Quizás la forma más común de resistencia tuvo lugar en el contrabando de suministros básicos por encima, debajo o a través de las paredes del gueto. Las estimaciones sugieren que entre el 80 y el 97% de la ingesta total de alimentos de todos los habitantes ingresó al gueto de esta manera. Sin esta forma de resistencia, miles de personas más habrían muerto de hambre. Otros judíos encarcelados en el gueto resistieron a los alemanes al continuar participando en actividades religiosas y días festivos. Un ejemplo de esta resistencia religiosa en el gueto fueron las oraciones grupales celebradas en secreto en la casa del rabino Sapiro. Del mismo modo, algunos establecieron escuelas, a pesar de la prohibición de la educación para los judíos. Otros crearon o asistieron a otras actividades culturales, como obras de teatro, exposiciones, espectáculos de cabaret y cafés con música en vivo. El historiador Emanuel Ringelblum, en colaboración con otros como Rachel Auerbach, resistió al dominio alemán desde el interior del gueto al crear un archivo que documenta los crímenes nazis. La colección de Ringelblum se hizo conocida como el archivo Oyneg Chávez. Ante la amenaza de deportación al campo de exterminio de Treblinka, enterró su extensa colección en latas de leche y cajas de metal para evitar que el archivo cayera en manos de los alemanes. Después de la guerra, algunos de estos registros fueron desenterrados y redescubiertos. Algunos judíos también se resistieron físicamente al gobierno alemán. El caso más grande y significativo de resistencia armada en el gueto de Varsovia fue el levantamiento del gueto de Varsovia de 1943. A pesar de las condiciones inhumanas que persistieron en los guetos, las instituciones comunales y las organizaciones voluntarias se esforzaron por dar sentido a la vida y satisfacer las necesidades del público. Estas actividades permitieron a muchos superar la degradación y la humillación que sufrieron. A pesar de la cruel realidad a la que estaban expuestos los judíos, muchos se alistaron para ayudar a los débiles entre ellos y fundaron organizaciones para la ayuda y el bienestar mutuos. Los alemanes y sus colaboradores utilizaron registros en papel y conocimiento local para identificar a los judíos que iban a ser detenidos o ejecutados. Los registros incluían los creados por las comunidades judías de sus miembros, registros parroquiales de iglesias protestantes y católicas para judíos conversos, registros fiscales del gobierno y registros policiales. Tanto en Alemania como en los países ocupados, los funcionarios nazis exigieron a los judíos que se identificaran como judíos y muchos cumplían, temiendo las consecuencias si no lo hacían. En muchos países ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos locales a menudo mostraban a las autoridades dónde vivían sus vecinos judíos. Si no ayudaban,
ellos mismos serían arrestados. Los judíos escondidos en todas partes vivían con el temor constante de ser identificados y denunciados ante los funcionarios por individuos a cambio de recompensas monetarias o de otro tipo. Incluso antes de que comenzara la guerra, los nazis impusieron trabajos forzados a los civiles judíos, tanto dentro como fuera de los campos de concentración. Ya en 1937, los nazis explotaron cada vez más el trabajo forzoso de los llamados enemigos del Estado para obtener ganancias económicas y hacer frente a una desesperada escasez de mano de obra. A finales de ese año, la mayoría de los varones judíos que residían en Alemania debían realizar trabajos forzados para varias agencias gubernamentales. Cuando Alemania conquistó Polonia en el otoño de 1939, las autoridades de ocupación alemanas exigieron que todos los varones judíos y polacos realizaran trabajos forzados. Por ejemplo, en el gueto de Lodz, los empresarios estatales y privados alemanes establecieron 96 plantas y fábricas que producían bienes para el esfuerzo bélico alemán. Para los judíos, la capacidad de trabajar a menudo significaba la posibilidad de sobrevivir después de que los nazis comenzaran a implementar la solución final. Los judíos considerados físicamente incapacitados para trabajar fueron a menudo los primeros en ser fusilados o deportados. Desde su ascenso al poder en 1933, el régimen nazi construyó una serie de centros de encarcelamiento para encarcelar y eliminar a los enemigos del Estado reales y percibidos. La mayoría de los prisioneros en los primeros campos de concentración eran prisioneros políticos, comunistas alemanes socialistas, así como romaníes, testigos de Jehová, hombres homosexuales y hombres acusados de homosexualidad. Muchos de estos sitios fueron llamados campos de concentración. El término campo de concentración se refiere a un campo en el que se detiene o confina a personas, generalmente en condiciones duras y sin tener en cuenta las normas legales de arresto y encarcelamiento que son aceptables en una democracia constitucional. Sin embargo, no todos los sitios establecidos por los nazis eran campos de concentración. Estos podían también incluir campos de trabajos forzados, en los que el régimen nazi explotó brutalmente el trabajo de los prisioneros para obtener beneficios económicos y satisfacer la escasez de mano de obra. Los prisioneros carecían de equipo, ropa, alimentación o descansos adecuados. Campos de tránsito que funcionaron como instalaciones de detención temporal para judíos en espera de deportación. Estos campos solían ser la última parada antes de las deportaciones a un centro de exterminio. Campos de prisioneros de guerra para prisioneros de guerra aliados, incluidos polacos y soldados soviéticos, y los centros de exterminio, establecidos principalmente para la ejecución en línea de montaje de un gran número de personas inmediatamente después de su llegada al sitio. Habían 5 centros de este tipo, principalmente de judíos. A pesar de sus terribles condiciones, la actividad cultural y religiosa continuó en los guetos, campos de trabajo e incluso campos de concentración. Las obras literarias y artísticas que sobrevivieron a la guerra reflejan las vidas, agonías y esfuerzos de los judíos por mantener su identidad humana y judía.